Buenas noches a todos. En breves minutos empezaremos. Eh, es el curso de actualización bianual de la Sociedad de Cardiología. Tomamos 2 minutos de espera y comenzamos. Bueno, buenas noches. Para tratar de ser puntuales, es un tema muy interesante. Esta presentación forma parte del curso de actualización bianual de la Sociedad de Cardiología. En este caso, el tema que nos compete está titulado Obstrucción carotidia, debate entre el tratamiento endovascular, stent, y la endarterectomía quirúrgica. Tenemos como disertantes a 2 destacados colegas, miembros de la sociedad, el doctor Santiago Milano, cirujano cardiovascular, y el doctor Aníbal Damonte, cardiólogo intervencionista, y como panelistas a el doctor Mario Ciafardoni, médico cardiólogo clínico, el doctor Pablo Garófalo, cardiólogo clínico, el doctor Germán Ross, cardiólogo clínico, y 2 neurólogas invitadas, la doctora Lorena Juré y la doctora Guadalupe Bruera. Este tema es un tema de controversia, que es un tema muy actual, en el cual existen muchas sombras, pero que todas las guías actuales, tanto las europeas como las americanas, encuentran sí algunos puntos de coincidencia y los remarcan fuertemente, que son los siguientes. Aproximadamente un 15 a 20% de todos los accidentes cerebrovasculares se deben a fenómenos tromboembólicos de estenosis carotidias mayores al 50% que asientan en la carótida interna. Otro punto en el cual hay acuerdo en general es que el máximo beneficio cuando se decide revascularizar a un paciente, ya sea por cualquiera de los métodos que vamos a discutir a continuación, se obtiene cuando se realiza en un plazo temprano. En general se habla de 14 días. Y por último, hacen hincapié fuertemente en ajustar el riesgo para cada paciente en particular y para cada centro en particular, dependiendo de su experiencia, dirigiéndose fundamentalmente al riesgo perioperatorio, debido a que el riesgo o la tasa de accidente cerebrovascular en forma alejada es semejante para ambos métodos. De estos puntos que les acabo de enumerar hay coincidencia prácticamente en todas las asociaciones médicas, tanto cardiólogos como neurólogos. Luego existen, por supuesto, lagunas con respecto a los pacientes asintomáticos, que son uno de los grandes temas que vamos a seguramente tocar en esta charla. Así que, sin más, vamos a comenzar. En primer lugar, tiene la palabra Santiago Milano, así que te escuchamos. Luego Aníbal Damonte y finalmente los panelistas pueden hacer comentarios, preguntas, y si tenemos tiempo le vamos a dar intervención a alguna de las preguntas del público. Así que Santiago, adelante por favor. Bueno, perfecto. Gracias, Fernando. ¿Se escucha bien? Perfecto. Yo voy a compartir la pantalla a ver si puedo
entrar ahí si lo ven. ¿Lo ven bien? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, primero, agradecerle a la Sociedad de Cardiología, especialmente a Diego Nanini, que me hizo una invitación personal para participar acá en este curso bianual. Obviamente a Aníbal, que ha aceptado compartir pantalla conmigo. Aníbal es un cardiólogo intervencionista de renombre nacional, lo mismo que Fernando, que va a coordinar. Y bueno, saludar al distinguido panel de comentadores que tenemos esta noche. Yo diría, Fernando, que vos has hecho un resumen brillante. No sé si Aníbal y yo tenemos que seguir hablando porque dijiste todo prácticamente en pocas palabras. Yo diría que no lo veamos como un debate, sino no profundicemos la grieta, sino que realmente vamos a hablar de dos métodos terapéuticos que realmente se complementan y que los tenemos que usar adecuadamente para brindar al paciente la mejor opción individualizada cuando hagamos el análisis de cada paciente. Así que yendo directamente a la charla, a ver si puedo, espérate que acá hay algo que no está bien. Bueno, yo no tengo conflictos de intereses más que soy cirujano cardiovascular. Vamos a empezar a hablar entonces de que la palabra carótida voy a tratar de remitirme a los 25 minutos que pidió el presidente. La palabra carótida tiene un origen griego que quiere decir adormecer, adormecimiento, amodorrar. Esto se ve ya hace 500 años antes de Cristo. Si ustedes ven esta escultura del Partenón, donde se veía una batalla, que actualmente este muro está, como tantas cosas, en el British Museum de Londres, donde han terminado muchas esculturas, que se ve a un centauro peleando con un guerrero lapita, donde claramente le está comprimiendo la carótida y el guerrero lapita está con los ojos cerrados. Eso es realmente impresionante verlo. Si hablamos directamente de la estenosis carotidia y de su tratamiento, debemos mencionar que hay un cirujano argentino que se llama Raúl Carrea, neurocirujano fundador del FLENI, que en el año 1951, sin ecodoppler, sin angiografía, como ustedes imaginarán, con la clínica, operó a un paciente que tenía una hemiplegia aguda y le hizo una resección de la carótida interna enferma y la anastomosó, la suplantó con la carótida externa. Esto es mundialmente la primera vez que se hizo y el paciente tuvo una recuperación excelente y vivió muchos años. Si seguimos entonces en la década del 50, el grupo de Houston, Michael DeBeke, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, hizo la primera endarterectomía con la técnica actual y su equipo, Denton Cooley y Crawford, después utilizaron parches para ampliar la luz y utilizaron shunts para proteger el cerebro durante la cirugía, y esto fue bastante tranquilo hasta que apareció Grunsik en el año 77 y nos arruinó la fiesta a todos los cirujanos. La estenosis carotidia, como dijo Fernando, es responsable de aproximadamente el 20% de todos los accidentes cerebrovasculares y ocurre por una ruptura o complicación de la placa de ateroma inestable y que precipita la formación de trombos. Esos trombos ocasionan embolización o trombosis con infarto cerebral. Esto ocurre en 3 a 4% de la población mayor de 45 años, en los asintomáticos, pero hay un 25, casi un 25% de la población sintomática que tiene enfermedad carotidia de otros territorios que tienen estenosis carotidia severa. Pacientes con enfermedad coronaria o claudicación intermitente hay que verlos muy bien porque hay casi un 25% que tienen enfermedad carotidia. Si nosotros pasamos, a ver, tengo alguna dificultad para pasarla. En los pacientes sintomáticos, el riesgo de ACV luego del primer episodio de AIT es de 6% por año. Recuerden este número porque está relacionado con lo que dijo Fernando de los tratamientos. Estos ACV, luego de una AIT, el 21% ocurren durante el primer mes y el 50% durante el primer año. Hay un registro muy interesante que es el REACH, que estudió 45.000 pacientes con arteriosclerosis y mostró que los individuos con una estenosis carotidia significativa tenían un riesgo anual absoluto de stroke de 3%, y recuerden este número también para la estenosis carotidia asintomática. En la Argentina fue un poco difícil hablar de epidemiología porque es muy difícil tener buenos registros, pero hay un trabajo muy interesante que se hizo en el Hospital Privado de la Comunidad con una población cautiva de 60.000 personas que ellos analizaron en el Partido General Pueyrredón y lograron determinar que había aproximadamente
43 ACV isquémicos cada 100.000 habitantes, y recuerden que más o menos un tercio de esto corresponden a patología de carótida. Con respecto a otro trabajo, el Prevista, que se hizo en la región de Tandil también, 130.000 personas, que eran la población cautiva de esa región, lograron hacer un cálculo de 76 ACV cada 100.000 habitantes. Recuerden otra vez que más o menos un tercio son provocados por enfermedad carotidia. Es una enfermedad que en Estados Unidos los accidentes cerebrovasculares insumen más de 30.000 millones de dólares por año en gastos, o sea que realmente le tenemos que prestar atención. No vamos a hablar ni de la clínica, ni de los síntomas, ni del examen físico, ya que eso ya es conocido por ustedes. Lo que sí tienen que saber es que el ultrasonido y el ecodoppler, la angioTAC, la angioresonancia y la angiografía son los estudios por imágenes de valor que contamos hoy para aclarar el diagnóstico y definir el tratamiento. Pero no solo hay que mirar el cuello, sino que hay que valorar muy bien la circulación intracraneana, el polígono de Willis y el estado del parénquima cerebral para tomar decisiones adecuadas. Por eso es tan importante que compartamos esta decisión con los neurólogos. Con respecto a la carótida interna, para la gente más joven, deben saber que la carótida interna no tiene colaterales. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de una carótida externa, de una coronaria o de una arteria de los miembros inferiores, cuando se tapa la carótida interna en el origen, se trombosa hasta la base del cráneo, a diferencia de otros vasos que pueden ocluirse y por circulación colateral permanecer permeables. Estas son algunas imágenes de resonancia, que las voy a pasar rápido porque ustedes las conocen. La resonancia y la angioTAC, recuerden, y la angiografía, que no solo nos van a mostrar los vasos del cuello, sino que nos van a mostrar la circulación endocraniana y nos van a mostrar los troncos supraórticos. Otras imágenes, fíjese esta con los famosos kinking o rulos. También la angioTAC multislice no es de mucha utilidad porque cuando tenemos una estenosis carotidia podemos relacionarla con las estructuras óseas y saber a qué altura está esa estenosis y si va a ser de fácil acceso para una cirugía o va a ser muy alta y vamos a tener necesidad de un tratamiento endovascular. Fíjense la relación con las estructuras óseas, que son muy interesantes. La angiografía, a mi modo de ver, sigue siendo el gold standard en esta patología. Van a ver varias imágenes que yo les voy a mostrar, pero no solo son importantes las imágenes estáticas, sino las imágenes dinámicas que nos van a permitir ver la velocidad de flujo, la circulación colateral y la compensación con los vasos del otro hemisferio. También podemos hacer una muy buena relación anátomo-radiológica cuando vemos una angiografía con una placa ulcerada y complicada y cómo la vemos después de la endarterectomía, o cuando vemos una carótida interna con un coágulo en el interior y que luego de la endarterectomía y trombectomía lo podemos documentar de esta manera. A veces la ecografía nos puede decir que el vaso está ocluido, pero con la angiografía podemos ver que siguen permeables por estos string signs que vemos acá, estas pequeñas líneas que nos muestran que el vaso sigue estando permeable, como en estos dos casos, y son vasos totalmente recuperables. Por eso siempre es muy importante no quedarse con un solo método diagnóstico por imágenes para tomar decisiones. Las tortuosidades también son un dolor de cabeza, tanto para los hemodinamistas como para los cirujanos, como ven acá. Y cuando hablamos ya de cirugía de la carótida extracraneana, precisamente, estamos hablando de un tratamiento que tiene objetivos, y que es eliminar la fuente de eventos tromboembólicos que resultan en AIT o ACV, y prevenir la oclusión total de la carótida con sus conocidas secuelas, con un método, obviamente, que tenga menor mortalidad que la historia natural de la enfermedad. Cada vez que tomemos una decisión, tenemos que pensar que lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser mejor que la historia natural de la enfermedad. A la endarterectomía, igual que al bypass coronario, se lo comparó en la década del 80 y el 90, como ven acá, con el tratamiento médico de aquel momento, pacientes sintomáticos y asintomáticos. En la década del 2000 y del 2010 se lo comparó con los stents, también en sintomáticos y asintomáticos, y en la actualidad se están evaluando los riesgos y beneficios de ambas intervenciones comparadas con el Best Medical Treatment actual, el tratamiento farmacológico médico contemporáneo, que vamos a hacer un comentario al respecto. No vamos a hablar en detalle, pero bueno, ustedes sepan que el estudio más importante que se hizo para carótidas asintomáticas hace muchos años fue el ACAS, que junto con los otros estudios de esa época, que son estos que ustedes ven acá, mostró que la endarterectomía comparada con el tratamiento médico de aquel momento en asintomáticos era sustancialmente mejor y reducía el riesgo de stroke. Hablando del NASCET, hablando de los sintomáticos, también pasó lo mismo en aquella época,
todos los estudios que se hicieron en aquella época comparando el tratamiento con cirugía versus tratamiento médico, demostró que la endarterectomía era sustancialmente mejor y reducía el riesgo de stroke. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros abordamos por el cuello una arteria, donde está la placa de ateroma, la abrimos longitudinalmente sobre la carótida común y la carótida interna, hacemos la endarterectomía, como yo les voy a mostrar, y luego cerramos el vaso, ya sea en forma lineal, en forma simple, como ven abajo, o con un parche para ampliar la luz. Esto lo hacemos siempre teniendo el cuidado de usar elementos de protección cerebral. Estos son elementos de bypass o diversión de flujo para poder trabajar con la carótida abierta, como un plomero que cierra la llave de paso, pero mantiene el flujo lateral con estos distintos dispositivos que son shunts, que permiten que uno trabaje tranquilamente, sin apurarse, con la carótida abierta mientras el cerebro recibe flujo. Esto lo hacemos a través de una cervicotomía paralela al borde anterior del esternocleidomastoideo. Es una cirugía muy anatómica, muy prolija. Ustedes fíjense que no hay sangre, no hay campos, no se ve nada más que los vasos. Se diseca la carótida muy bien. Fíjense la carótida externa y la carótida interna. Claramente en este caso miren cómo la carótida está inflada por la placa de ateroma. Y fíjense acá este elemento blanco, que quiero que lo miren porque va a estar relacionado con una próxima diapositiva, que es el nervio hipogloso. Entonces fíjense qué claro que se ven los nervios, los pares craneales, el hipogloso, el asa del hipogloso, para unos comentarios que le voy a hacer después. Abrimos la arteria, colocamos los shunts, repito, se trabaja muy prolijo en estos casos, la arteria queda totalmente limpia, como ven acá, claramente acá está el corte de la íntima, donde se sacó la placa de ateroma, y ven las piezas de la endarterectomía variadas, complicadas, con trombos, con ulceraciones, como ven acá, dejando la arteria con un interior totalmente liso y llamémoslo saludable. Acá se ve claramente cómo queda el interior. El cierre lo hacemos con un cierre simple, como se ve acá, prácticamente imperceptible, o con distintos parches que nosotros ya no los usamos, este tipo de parche de Dacron o parche de PTFE. Nos gusta más usar los parches de vena, como en este caso o en este que están viendo, que son mucho más anatómicos, son biológicos y son del propio paciente y permiten ampliar la luz y disminuir el riesgo de estenosis. Como toda intervención tiene complicaciones, eventos cardíacos, ya los vamos a mencionar, hematomas, infecciones, como todas las intervenciones quirúrgicas, que son muy bajos, y déficit neurológico y lesión de pares craneales, que voy a hacer unos breves comentarios. Con respecto al déficit neurológico, estos ocurren cuando obviamente no se utilizan métodos de protección cerebral, hay disección de un flap en la íntima por una mala técnica quirúrgica, o hay hipotensión severa, o hipertensión severa postoperatoria en un territorio vascular que no está acostumbrado por la estenosis a recibir un pulso de sangre muy alto, y pueden ocurrir hemorragias en el postoperatorio si no se controla bien la presión. Y la embolización de detritus por manipulación excesiva, que son la preocupación tanto de los cirujanos como de los cardiólogos intervencionistas. En referencia a los pares craneales, hay muchos trabajos randomizados que hacen hincapié en que la cirugía tiene más lesión de pares craneales que la angioplastia. Es obvio porque la angioplastia es un procedimiento endovascular. La cirugía, como yo les mostraba, es muy precisa, minuciosa y anatómica. La región está llena de elementos nerviosos. Tenemos ramas del facial arriba, laringio superior, laringio inferior, hipogloso, neumogástrico, pero nosotros esos elementos los identificamos y reclinamos o corremos, y simplemente puede haber una pequeña elongación con una ligera paresia, que en trabajos muy grandes que se han hecho, como este trabajo italiano, mostró que no supera el 12%, y son simplemente paresias que se recuperan en menos de 6 meses, en nuestra experiencia, en menos de 3 meses. Es excepcional que uno vaya a seccionar un par craneal, porque, repito, son cirugías muy regladas y que anatómicamente se ven muy bien los elementos. La restenosis es una cosa muy poco frecuente y muy baja la necesidad de reintervención, la vamos a pasar para hacer más rápido. Y les quería mostrar un poquito de resultados. Esto es en Johns Hopkins. Hace unos años hicieron un análisis de todo el estado de Maryland, casi 10.000 endarterectomías carotídeas, y vieron que en ese momento había una mortalidad global de 0,9% y eventos neurológicos del 1,7%. Pero lo que yo les quería hacer hincapié es en esto que se habla abajo, que también lo mencionó Fernando cuando hizo su introducción, en que los centros, cuanto más volumen tienen,
mejoran mucho los resultados. Fíjense, cuando las instituciones con más de 50 casos tenían una mortalidad y un índice de eventos neurológicos mucho menores. Para hablar algo de cosas locales, nuestra experiencia del hospital italiano, cuando estábamos todos allá, hicimos un registro de 540 endarterectomías carotídeas, sintomáticas y asintomáticas, tuvimos una mortalidad global de 1,4 y eventos isquémicos cerebrales de 2,1. En forma más modesta, desde que estamos en el HPR hace 3 años y tomando parte de la experiencia final de los arroyos, yo registré 40 endarterectomías carotídeas. Acá no están incluidas las del grupo de neurocirujanos de la institución, que también lo hacen y que tienen muy buenos resultados. Nuestro grupo operó 40, 26 asintomáticas, 14 sintomáticas, tuvimos una mortalidad de 0, tuvimos un evento isquémico cerebral, una monoparesia braquial transitoria que se recuperó totalmente a los 3 días, no tuvimos ACV, sí tuvimos eventos cardíacos, tuvimos un evento cardíaco, tuvimos 3 restenosis asintomáticas y no tuvimos daño permanente de pares craneales, pero como sí yo les comentaba, pequeños eventos de paresias que se recuperaron rápidamente. Y como siempre, hace 20 años, como les dije, desde que apareció Gruncic en escena, se terminó la tranquilidad de los cirujanos y hace por lo menos 20 años que se está hablando si la angioplastia con stent va a lograr igualar el gold standard de la cirugía. Mis amigos los hemodinamistas, con toda razón, dicen que la angioplastia es menos invasiva, no deja cicatriz, no requiere anestesia general, no está limitada al trayecto cervical, no lesiona los pares craneanos, es efectiva en restenosis, tiene riesgos reducidos en pacientes de alto riesgo, pero se asocia con un riesgo incrementado de stroke. No es importante, pero hay que decirlo. Al principio, cuando todavía no contaban los hemodinamistas con todos los métodos actuales de protección cerebral que tienen, la diferencia era más ostensible y realmente había más déficit neurológico, más ACV y los costos eran mayores. Lo que sí hemos visto es que a medida que pasaron los años y han mejorado los sistemas de protección cerebral que usa hemodinamia, acá hay un registro muy grande de Medicare de Estados Unidos que fue mostrando que realmente los stents tenían menos complicaciones a 30 días en pacientes menores de 65 años y la cirugía tenía menos complicaciones 30 días en pacientes mayores de 65 años. Para hablar de estudios randomizados comparando cirugía con stent, hay muchos. Yo no los voy a cansar porque si no son muchos números y seguramente Aníbal también va a hacer comentario de esto, pero tomé el CREST, que fue un estudio con un estricto criterio de selección de operadores que se hizo en centros de Estados Unidos y Canadá, donde los resúmenes principales son fundamentalmente que la cirugía tiene más eventos coronarios y el procedimiento de colocación de stent tiene más stroke. Eso lo vemos si vemos los endpoints periprocedimiento a 30 días, donde se ve que hay una ligera diferencia a favor de la cirugía y un poco más de endpoints de eventos en los stents. Lo mismo pasaba acá cuando hablábamos de stroke e infarto. Fíjense, stroke un poquito más alto para los stents, infarto un poquito más alto para la cirugía. Pero también, como dijo Fernando, a medida que pasan los años, estos trabajos vieron que el stroke ipsilateral a 4 años, los números se emparejaban mucho, y lo mismo pasó con todos los endpoints globales a 4 años, los números también se emparejaron mucho. Entonces, más o menos todos los trabajos que compararon en asintomáticos cirugía versus stent, para sacar pocas conclusiones, la angioplastia con stent tiene una leve diferencia con más eventos neurológicos, la endarterectomía tiene una leve diferencia con más eventos coronarios, los stents son mejores que la endarterectomía en diabéticos de alto riesgo y a mayor edad más riesgo en stents. Cuando hablamos de los pacientes sintomáticos, todos los trabajos, que yo se los menciono acá arriba, han mostrado un poquito más de diferencia a favor de cirugía, donde la endarterectomía tenía significativamente menor riesgo en eventos a 120 días, era más segura en mayores de 70, el riesgo de stent aumenta con la edad, pero seguimos diciendo que la endarterectomía tiene un significativamente mayor riesgo de eventos cardíacos. Bueno, esos son trabajos randomizados, multicéntricos. Hablamos de las guías. Cuando hablamos de las guías que las realizan los grandes centros o los grandes grupos científicos de convocatoria mundial, para hacer una guía, como ven acá, esto del American Heart
hay que convocar voluntarios, hay que convocar un comité de redacción, un comité independiente que los controla, votar las recomendaciones, hacer un peer review, convocar expertos externos para que hagan auditoría y publicaciones. Estas son cosas que habitualmente llevan entre 1 y 2 años y estamos siempre todos ansiosos esperando los resultados y las ampliaciones de las guías. Para no ser muy extenso, yo voy a mencionarle algo de la guía europea del 2017 y 2018, que va a ser breve, no los voy a cansar, donde recuerden, para la gente joven, lo que son las recomendaciones clase 1, que hablan de que hay evidencia o acuerdo general de que un determinado tratamiento es útil, beneficioso o efectivo y es recomendado o indicado. Cuando hablamos de clase 2, hay evidencia conflictiva y divergencia de opiniones, pero 2A estaría más a favor el peso de la evidencia a que sea considerado y 2B a que sea menos considerado. Lo mismo cuando hablamos de nivel de evidencia A, son los datos derivados de las pruebas clínicas randomizadas o los metaanálisis grandes. Recuerden entonces, cuando hablamos de objetivos de este tipo de intervenciones en patología carotidia, los eventos de muerte y accidente cerebrovascular periprocedimiento en los sintomáticos, los pacientes sintomáticos, tiene que ser menor del 6% y los asintomáticos menor del 3% para ser mejores que la evolución natural de la enfermedad. Esta guía no la vamos a analizar ahora, pero por favor les recomiendo que la vean, la guía europea, porque es muy clara y es muy didáctica. Solo les voy a decir de este algoritmo, no se asusten, vamos a ver la columna de asintomáticos, donde habla que una estenosis carotidia asintomática con una estenosis del 60 al 99%, si la expectativa de vida es de más de 5 años, la anatomía es favorable y hay elementos de diagnóstico clínico y por imágenes que hablan que hay alto riesgo de stroke en Best Medical Treatment, la recomendación es considerar la endarterectomía y el mejor tratamiento médico. Pero estamos hablando de los asintomáticos y fíjense que lo da como clase 2AB. Cuando por algún motivo la endarterectomía no se puede realizar, se puede considerar la colocación de stent en asintomático sumado al tratamiento médico ideal como clase 2BB. Pasemos solamente a la columna de sintomáticos, a la carótida estenosis del 70 al 99%. Aquí sí la endarterectomía, con el Best Medical Treatment, está recomendada como clase 1A y debe considerarse la colocación del stent en caso de alto riesgo para endarterectomía como 2AB. Pasemos a la siguiente. Hablando de sintomáticos, insistimos, lo que dijo también, mencionó Fernando en un momento, las recomendaciones de las guías es que el procedimiento en un sintomático sea as soon as possible, lo más rápido posible, preferentemente dentro de los 7 a 14 días, y eso es una recomendación clase 1A. Y también la recomendación clase 1A es que en esos 14 días el procedimiento de preferencia sea la endarterectomía antes que el stent, siempre y cuando se den las condiciones. ¿Por qué? Porque se ha visto que efectuar en los primeros 14 días colocación de stent en pacientes sintomáticos ha tenido un poco más de eventos duros de muerte y de stroke, como muestran estos trabajos que estoy señalando acá. Resumiendo, las guías nos dicen que en pacientes, yo acá puse la del American Heart, la de Society of Vascular Surgeons, la europea, la American College of Cardiology, como dijo Fernando, hay puntos en común. Recomienda la endarterectomía en sintomáticos en estenosis mayores del 70, operando en menos de 7 a 14 días, con centros que tengan un índice de stroke y mortalidad del procedimiento menor del 6%. No recomiendan la endarterectomía en estenosis menores del 70, esto deben ir a tratamiento médico, y recomiendan la colocación de stent para alto riesgo quirúrgico, cuello hostil, cardiopatía severa, EPOC. Para los pacientes asintomáticos, las guías están menos definidas. Recomiendan la endarterectomía en estenosis mayores del 60-70 y recomiendan la colocación de stent como alternativa a la endarterectomía en centros que tengan stroke y mortalidad de menos del 3%. Acuérdense esos números de 6 y 3%. Entonces, cuando un cirujano no quiere operar a estos pacientes y quiere mandárselo al doctor Aníbal, o mejor dicho, al doctor Claudio Sigalini, con el cual yo trabajo en el HPR, se lo mando a Aníbal y me matan. Entonces, procedimientos endovasculares, estenosis carotidia interna alta, que está de difícil acceso para el cirujano, estenosis de la carótida primitiva baja, estenosis de troncos supraórticos, restenosis postquirúrgicas,
cuellos operados o irradiados o alto riesgo quirúrgico. Esos son sí o sí para endovascular. En cambio, los pacientes que son de alto riesgo para stent son los que tienen trombos frescos o recientes en las imágenes, placas complicadas con ulceraciones, con trombos o severas calcificaciones, un arco aórtico distorsionado por angulaciones, ateromatosis severa o aneurismas, tortuosidades severas en los accesos o kinking carotídeos que dificultan mucho el implante de los dispositivos de protección cerebral, lesiones suboclusivas, oclusión completa contralateral. Recuerden que nosotros podemos hacer protección cerebral con los shunts, y obviamente los pacientes a quienes no se le puede hacer agentes iodados o doble antiagregación. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando que hace unos años se habla de qué hacer con las carótidas asintomáticas. Y esto es muy interesante. Hace unos años salió estos comentarios de la Mayo Clinic, que ellos hablan que hay que repensar las terapéuticas, las opciones terapéuticas de las estenosis carotídeas asintomáticas. Porque ellos vieron que con las nuevas estatinas agresivamente, los tratamientos antihipertensivos y antiplaquetarios actuales, se ha reducido en 67% el riesgo de stroke ipsilateral en pacientes con estenosis carotídea desde el año 95 al año 2000. Al 2010, perdón, se ha reducido en un 67% el riesgo de stroke bilateral en pacientes, homolateral en pacientes con estenosis carotídea. Y lo mismo pasó para cualquier tipo de stroke, se ha reducido casi el 60%, con lo cual tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de operar carótidas asintomáticas. De todas formas, esto lo vamos a ir viendo porque ya están saliendo trabajos randomizados y comparativos de cualquier intervención, ya sea cirugía o stent, versus el Best Medical Treatment contemporáneo, que no es el del ACAS y el del NACET. Estos trabajos, algunos ya van a tener resultados importantes en el año 2021, que es la triple terapia farmacológica muy agresiva, control de diabetes, dieta y hábitos de vida. De todas formas, hay mucha inquietud entre los médicos que hacemos intervencionismo. Por ejemplo, esta editorial de la Sociedad Europea, que dice: algunas recomendaciones suenan conservadoras con respecto a ser restrictivos para endarterectomía y para stent en pacientes asintomáticos. Probablemente algunos médicos y algunos pacientes no aceptarán que la terapia endovascular o quirúrgica sea denegada en pacientes asintomáticos. Y otra cosa muy interesante, que es este review muy grande, que es del 2017, donde hacen hincapié, que dice que probablemente el CMS es el Centers for Medicare and Medicaid en Estados Unidos, que agloba una cantidad enorme de pacientes que tienen cobertura con Medicare y Medicaid, y se está pidiendo que reconozcan, la palabra acknowledge, que reconozcan la igualdad entre stent y cirugía y permitir a los pacientes y a los médicos libertad de acción. Y para finalizar, ya estoy terminando, también este editorial de la Sociedad Europea, que dice que las guías clínicas constituyen corredores de acción más que directivas fijas, y permanece en los médicos tratantes la responsabilidad de adaptar las guías y las recomendaciones a cada paciente individual. Y ya termino, chicos. Para eso, el cirujano, que durante muchos años fue dueño del escenario en la patología carotídea, ahora se ve compartiendo el escenario con los neurólogos clínicos, en este caso hoy contamos con 2 neurólogas, con los imagenólogos, con los cardiólogos y los hemodinamistas y los cirujanos, constituyendo el Neurovascular Team, que nosotros ya lo estamos implementando en el HPR y tenemos reuniones casi semanales para tratar pacientes carotídeos. Pero, para poner un poquito picante la noche con el doctor Aníbal, debo decir que cuando en la Argentina hubo que tomar decisiones con gente importante, las 2 veces que se tomó, a las carótidas las operaron. La duda que me queda es si fue para salvarlos o para liquidarlos. Así que yo termino acá y dejo a criterio del coordinador cómo sigue esta reunión. Bueno, Santiago, felicitaciones, muy completa la presentación. Y ahora vamos a ir con el punto de vista endovascular. Así que Aníbal, te escuchamos.
Ahí puedo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, 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 ahí sí, adelante. Bárbaro. Bueno, primero que nada, de vuelta agradecer a la Sociedad de Cardiología de Rosario la posibilidad de participar en esta actividad. Sin duda, para mí es un honor poder confrontar, en el buen sentido de la palabra, las visiones de un cirujano cardiovascular y de un cardiólogo intervencionista, en el contexto de un tema tan controvertido como vos mencionaste, Fernando, en la introducción. Y me alegra que tengamos un panel constituido por neurólogos clínicos y por cardiólogos que seguramente van a enriquecer las presentaciones tan excelente como la que realizó Santiago y la presentación que voy a hacer yo ahora desde el punto de vista del cardiólogo intervencionista. Tampoco presento conflictos de interés relacionados con esta patología, más que el interés de que de manera multidisciplinaria podamos resolverle y de alguna manera prevenirle al paciente un evento tan devastador como un stroke isquémico. Y voy a tratar de ordenarme, haciendo un poco de historia del intervencionismo endovascular para la arteriopatía carotidia, el aprendizaje que hemos tenido a través de los años de cómo enfocar esto, qué nos dice la evidencia, que obviamente se va a solapar con lo que ya nos habló Santiago, y qué nos dice la experiencia personal. Desde el punto de vista histórico, ya fue mencionado, Klaus Matthias es un alemán que en el año 1981 realizó la primera angioplastía carotidia con balón, siguiendo el ejemplo de Grunzig en las arterias coronarias, pretendiendo dar una solución endovascular y menos invasiva a la patología arterial obstructiva más frecuente junto con la enfermedad arterial coronaria. Klaus Matthias sigue teniendo la misma cara que en el año 1981 y sigue usando el mismo moñito en todos los congresos donde uno se los cruce y está muy activo. Posteriormente la angioplastía con balón, que tuvo muchas limitaciones, y extrapolando los resultados favorables de la angioplastía con stent en las arterias coronarias, se reemplazó la ATP carotidia por ATP con stent, y desde el año 1994 ha sido evaluada como una alternativa a la cirugía. Y mi primer visión es que como en muchas de las patologías que compartimos en el tratamiento con los cardiólogos clínicos, con los cirujanos cardiovasculares, es que la angioplastía carotidia surge como una necesidad clínica. Y si nosotros miramos simplemente de uno de los estudios icónicos de endarterectomía carotidia versus tratamiento farmacológico, en el cual 1.200 pacientes se aleatorizaron al tratamiento médico, que era aspirina en ese momento, y la endarterectomía carotidia con los resultados conocidos, también podemos ver que los criterios de exclusión de entrar al estudio randomizado dejaron afuera un número igual de pacientes que el que fue aleatorizado a cada uno de los grupos. Es decir, que 33% de los pacientes que fueron de alguna manera pasados por el proceso de screening quedaron afuera. Y quedaron afuera por algunos de los motivos que mencionó previamente Santiago, un stroke ipsilateral previo, que haya otra causa de embolia que no sea la enfermedad carotidia, que tengan enfermedad coronaria asociada, que tengan arritmias severas asociadas, que sean pacientes de más de 79 años, antecedentes de cáncer o insuficiencias respiratoria, hepática, renal, cardiomegalia, o que no daban el consentimiento informado. Es decir, que hubo un gran número de pacientes que no se pudieron beneficiar con un tratamiento tan efectivo como demostró en ese momento ser la endarterectomía carotidia. Esto es similar a lo que pasaba hasta el año 2005, cuando vos veías los registros de tratamiento de los pacientes con estenosis valvular aórtica severa sintomática. 35% de los pacientes de más de 75 años quedaban
fuera de la cirugía, no eran tratados y eran librados a la evolución natural. Es decir, que había una necesidad específicamente en la arteriopatía carotidia de buscar una alternativa para estos pacientes que eran considerados con criterios de exclusión para una cirugía. ¿Qué es lo que aprendimos a lo largo de los años? Que para encarar una intervención endovascular sobre las carótidas tenemos que adherirnos a un protocolo clínico y a un protocolo técnico muy minucioso. No voy a aburrir porque la asistencia del protocolo técnico no le va a interesar, pero vamos a coincidir, igual que los cirujanos cardiovasculares, en que la evaluación clínica, la evaluación de imágenes preprocedimiento, la evaluación previa de las dificultades técnicas que podemos encontrar y que van a generar riesgos para el paciente periprocedimiento, las medidas de preparación general y la premedicación son de extrema relevancia. La evaluación clínica ya fue mencionada, viendo qué factores de riesgo tiene el paciente, no solamente cardiovasculares, sino insuficiencias de otros órganos que pudieran generarle un mayor riesgo quirúrgico, y por supuesto que la evaluación independiente del neurólogo previo a la intervención para definir el estatus de sintomático versus asintomático, que tanto al cirujano como al especialista endovascular se nos puede escapar en algunos pacientes con alteraciones muy sutiles. Es imprescindible esa evaluación multidisciplinaria. Nuevamente las guías nos dicen que la primera línea de evaluación por imágenes es el ultrasonido Doppler, que no solamente nos va a mostrar las características en cuanto a porcentaje de estenosis, sino también las características de complejidad de la placa, y sin duda sobre eso tenemos que agregar las imágenes, como ya se mencionó, de resonancia magnética, o la tomografía multicorte, y adquirirán mayor o menor trascendencia según el tipo de tratamiento que se le vaya a asignar al paciente. Evidentemente, como ya fue mostrado, tanto la resonancia, como lo mostró Santiago, como la tomografía multicorte nos da una información inimaginable que nos ha hecho reemplazar en gran medida a la arteriografía por cateterismo. Ustedes fíjense que en este paciente al cual ya le habíamos tratado una carótida, pudimos no solamente evaluar que este stent seguía permeable, sino evaluar características de la lesión a tratar en esta oportunidad, tanto en las reconstrucciones volumétricas, en las reconstrucciones elongadas, en las reconstrucciones de tipo MIP, para tener una información que realmente es invalorable. Debemos evaluar, previo a la angioplastía con stent, las dificultades técnicas y los riesgos del procedimiento, y para eso los cardiólogos intervencionistas analizamos una segmentación, 5 segmentos que van desde el arco aórtico hasta la circulación intracerebral, porque como bien mencionó Santiago, esto va a determinar también cuando digamos que desde nuestro punto de vista el paciente es un mejor candidato para una endarterectomía carotidia, es decir, que evaluamos el arco aórtico, evaluamos los segmentos proximal y distal a la bifurcación carotidia, que es donde van a asentar la inmensa mayoría de las lesiones a tratar. Obviamente que evaluamos las características del segmento propio de la bifurcación carotidia y evaluamos obviamente la circulación intracerebral, no solamente para ver si existen malformaciones arteriovenosas, aneurismas, estenosis, o también fundamentalmente cómo está la funcionalidad del polígono de Willis. Vamos a encontrarnos arcos aórticos amigables, como este que tenemos aquí a la izquierda en el panel A, que es lo que llamamos un arco aórtico tipo 1, donde los grandes vasos del cuello nacen todos a la misma altura de la curvatura superior del arco aórtico. Arcos aórticos más hostiles por elongación de la aorta, donde vemos el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda naciendo por debajo del borde superior de la curvatura, o sumamente hostiles, donde los 3 grandes vasos del cuello nacen por debajo de la curvatura superior, incluso por debajo de la curvatura inferior, y variantes anatómicas como puede ser un arco de tipo bovino, todo lo cual, sumado a la presencia de ateromatosis del arco aórtico, de ulceraciones, de placas ulceradas, pueden aumentar el riesgo del procedimiento y ser responsables del fracaso o de alguno de esos eventos isquémicos cerebrales descritos previamente por Santiago y observados en diferentes ensayos clínicos.
Obviamente que le prestamos atención a los segmentos proximal y distal, porque puede haber, aunque muy infrecuentemente, patología aterosclerótica obstructiva asociada. El segmento propio de la lesión es sumamente importante porque no es lo mismo sobre la izquierda encontrar una bifurcación carotidia con una angulación muy apropiada o encontrar estas diferentes angulaciones que, como bien dijo Santiago, es un problema tanto para el cirujano cardiovascular como para el cardiólogo intervencionista. Nosotros acá tenemos que pensar primero cómo va a navegar el stent y qué tipo de stent se va a conformar mejor a ese tipo de tortuosidad y eventualmente cómo van a navegar los sistemas de protección embólica cerebral, y por supuesto que la evaluación de la funcionalidad y del estatus de la circulación intracerebral va a ser sumamente importante, sobre todo cuando tenemos que plantear la posibilidad de realizar una protección cerebral no con filtros de protección distal, sino con sistemas de protección proximal. Específicamente respecto a ese punto, es el único del protocolo técnico al cual me voy a referir, y ya desde el año 2011 las guías internacionales recomiendan y reconocen que la utilización de un sistema de protección embólica cerebral tiene un grado de recomendación bastante fuerte, una recomendación de clase 2A con un nivel de evidencia C, más pobre porque surge fundamentalmente del acuerdo de los expertos, más que de estudios randomizados, si bien muchos registros mostraron el beneficio, y obviamente cuando tenemos una anatomía favorable, casualmente este es un paciente con antecedente de endarterectomía quirúrgica previa, acá tenemos una anatomía muy favorable para navegar un filtro de protección distal, que para la gente más joven son estos sistemas de diferentes configuraciones, pero con un micromallado que intenta de alguna manera evitar el pasaje a la circulación intracerebral de todos los detritus o debris que puedan originarse con la manipulación de la estenosis carotidia. Pero va a haber otros pacientes que no van a ser digamos, pasibles de utilizar estos filtros por tener anatomías más desfavorables. Fíjense ustedes, acá tenemos un paciente que tiene una lesión con trombosis proximal y distal a la lesión. Luego del tratamiento anticoagulante disminuimos la carga trombótica luego de una semana de espera, pero era inviable pasar un filtro de protección a través de esto, con altos grados de complicaciones, conociendo que tenía un polígono de Willis funcionalmente útil. Lo que podemos utilizar son los sistemas de protección que ocluyen la carótida externa con un pequeño balón y que generan inversión del flujo, ocluyendo la carótida primitiva, y por el interior de la vaina se pueden pasar las cuerdas con un flujo reverso, es decir, hay una inversión del flujo y con una minimización, porque nunca es abolir del todo, minimización del riesgo de movilización de detritus o de trombos desde el sitio de la lesión, y nos permite colocar el stent y obtener este resultado con un excelente flujo distal. Y también muchas veces anatomías como las que también mostró anteriormente Santiago, donde tenemos estos rulos tan considerables por encima de una lesión, nos dificultarían colocar un filtro de protección distal, y en esos casos los sistemas de protección proximal son los más apropiados para obtener un resultado angiográfico exitoso sin ningún compromiso de la circulación intracerebral. Por supuesto que los filtros no logran evitar la totalidad del riesgo de embolización, porque ellos actúan mientras están puestos, y hay un porcentaje de pacientes que, por lo menos en estudios de resonancia, aunque clínicamente no sean evidentes, tienen nuevas lesiones identificables luego de una intervención mediante angioplastía carotidia con stent, y algunas de las variables relacionadas con eso son la edad, la hipertensión arterial, la longitud de la lesión, la excentricidad de la lesión y un arco aórtico desfavorable. Es decir que no es suficiente los sistemas de protección con filtro distal o sistemas de protección proximal. Nosotros debemos tratar de disminuir el riesgo de estos eventos isquémicos cerebrales periprocedimiento, que la mayoría ocurren dentro de las 24 horas,
para lo cual se han introducido más recientemente estos stents de la misma aleación metálica, nitinol, pero con un micromallado de PET, de polietilenterestalato, que de alguna manera da una mayor contención a la placa ateromatosa, sobre todo a placas que son complejas, como nos mostró bien los especímenes sacados en la endarterectomía carotidia Santiago, y son un instrumento más que disminuiría, por lo menos en registros, la chance de tener eventos periprocedimientos, ya sea imagenológicos o eventos isquémicos cerebrales menores una vez que uno ha retirado el filtro. Con respecto a la premedicación, esto no deja de ser importante. Nosotros tenemos, todos los que hacemos cardiología clínica, cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular, sabemos la importancia del manejo de la doble antiagregación en síndrome coronario agudo y la cantidad de trials que ha habido al respecto. Realmente a mí siempre me llamó la atención que el manejo de la preparación antiagregante plaquetaria para una angioplastía carotidia haya sido una extrapolación simplemente de lo que hacíamos para la angioplastía coronaria. Esto, fíjense que es del año 2011, una guía de múltiples sociedades científicas, y hablan de la aspirina y el clopidogrel, ni siquiera hablan de la dosis de carga. La verdad que el único estudio dedicado que yo he encontrado con respecto a buscar una optimización de la preparación medicamentosa es un estudio del año 2013 publicado en JACC por el grupo Armida, que hizo muchísimos estudios a nivel de prevención de las elevaciones de enzimas periprocedimiento en angioplastía coronaria, y lo que hicieron ellos fue aleatorizar en un diseño factorial 2x2 pacientes a una dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel versus 300 miligramos de clopidogrel, y a pacientes que aún estuvieran tomando estatinas a una recarga de estatinas, atorvastatina 80 miligramos versus no recarga. Bueno, con cualquiera de estas dos estrategias y un punto final primario a 30 días de accidente isquémico transitorio, cualquier stroke o nuevas lesiones, aún microlesiones a nivel de la resonancia magnética, demostraron en un número pequeño de pacientes, fíjense que son 78 por grupos, que el número de lesiones identificables por la resonancia post-procedimiento fue menor cuando el paciente tuvo una preparación farmacológica más agresiva. Y esto suena lógico y consistente con lo que sabemos cuando tratamos un síndrome coronario agudo en un paciente que va a ir a angioplastía coronaria. ¿Qué nos dice la evidencia? El primer estudio que de alguna manera dio sustento, estudio randomizado que dio sustento al stenting carotidio como alternativa para la endarterectomía carotidia, fue este estudio conocido por todos, el Sapphire, publicado en el 2004, que fundamentalmente incluyó pacientes considerados de alto riesgo quirúrgico. Esa tabla que le mostré antes con los criterios de exclusión para el NACET, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pruebas positivas para isquemia en las evaluaciones funcionales, enfermedad pulmonar, oclusión carotidia contralateral, parálisis del nervio laringio contralateral, cirugía previa, un cuello hostil, llamémoslo así, una estenosis recurrente post-endarterectomía o edad mayor de 80 años, y fíjense en la curva de sobrevida libre de este punto final compuesto de muerte, infarto y accidente cerebrovascular de cualquier tipo al año, la hipótesis de no inferioridad de la angioplastía con stent sobre la endarterectomía carotidia quedó demostrada con una diferencia borderline 0.05 en cuanto a superioridad. Luego vinieron múltiples ensayos clínicos que ya mencionó Santiago, el resumen de ellos, de los más importantes, hay metaanálisis que los han analizado y han hecho revisión sistemática, podemos ver este con 6.526 pacientes del año 2017, con seguimientos que el promedio fue a 5 años del seguimiento, y ya fue mencionado que para el punto final compuesto de seguridad y eficacia, que fue muerte, stroke y IAM periprocedimiento o stroke ipsilateral en el seguimiento, que en este metaanálisis es a 5.3 años, no hay una diferencia clara a favor de un procedimiento o del otro, pero sí es muy claro lo que ya fue mencionado previamente por Santiago,
que todos estos estudios mostraron un beneficio a favor de la endarterectomía carotidia en términos de menos stroke periprocedimiento, si bien fueron stroke menores, pero fueron stroke, y por supuesto lo que ya fue mencionado también, que estos pacientes tuvieron menos riesgo con la angioplastía con stent carotidia de tener eventos isquémicos miocárdicos, es decir, infarto de miocardio periprocedimiento, así como menor incidencia de parálisis de pares craneales, que ya sabemos que es transitorio, o sea que es un evento clínico blando. Si nos focalizamos en los dos más grandes, tanto para el estudio ACT1 como para el CREST, en los eventos muerte, stroke o infarto a los 30 días, los estudios, la diferencia no es realmente significativa. En el metaanálisis, sobre todo EVA3S, fue el estudio que lleva y tracciona más la cosa a favor de la cirugía de endarterectomía carotidia, y a 5 y 10 años de seguimiento el stroke ipsilateral, como mencionó Fernando en la introducción, realmente no es diferente. En cuanto a la enfermedad carotidia asintomático, bueno, un poco ya se mencionó las recomendaciones de intervención basadas en estudios antiguos como el EICAS, el ACST, donde la medicación de los pacientes del grupo control no tenía nada que ver con la medicación actual. Realmente no puede esto guiar nuestra actividad asistencial actual. Hablábamos en ese momento de 2 a 3% de riesgo de stroke anual en el tratamiento médico, y sin embargo hoy en día, con un tratamiento adecuado, con altas dosis de estatinas, óptimo control de la tensión arterial, cambio de hábitos, control de la diabetes, estilo de vida, la tasa de stroke anual está entre 0.34 y 1.4% bajo tratamiento óptimo farmacológico. Entonces, realmente es muy difícil hoy en día pensar en intervenir a un paciente con una estenosis carotidia asintomática, salvo que trabajando en conjunto identifiquemos algunos criterios de mayor riesgo. Con respecto a lo que dicen los metaanálisis de los estudios randomizados en pacientes asintomáticos, entre endarterectomía y angioplastía con stent, nuevamente una inclinación clara a favor de la endarterectomía carotidia en términos de menos stroke periprocedimiento, y cuando vemos el punto final compuesto, el resultado es neutro. Entonces, lo que debemos identificar para ver a quién vale la pena tratar, y esto surge de las guías últimas de la Sociedad Europea de Cardiología que mencionó Santiago previamente, y que veremos si los neurólogos y cardiólogos que están en el panel están de acuerdo, pero es la progresión rápida de la estenosis en Doppler seriados, algunos hallazgos del Doppler transcraneal, una reserva cerebrovascular que esté comprometida, placas extremadamente voluminosas o ecolúcidas, áreas hipogénicas, y en la resonancia magnética por imágenes, sobre todo la hemorragia intraplaca o un core lipídico necrótico importante. Este algoritmo ya lo mostró Santiago, y para cualquiera de las indicaciones tenemos la angioplastía con stent, una recomendación más débil que la endarterectomía carotidia. Tenemos que mirar hacia el futuro. Uno de los estudios que está aleatorizando pacientes al mejor tratamiento farmacológico óptimo versus otra rama que es tratamiento médico óptimo más angioplastía carotidia, tratamiento médico óptimo más endarterectomía carotidio, está en curso. Mientras tanto, hay un registro paralelo, CREST-2, que de alguna manera refleja lo que es el state of the art de angioplastía carotidia, y es una herramienta que usaron para mantener la actividad en angioplastía carotidia en los investigadores que participan de este estudio clínico. Y fíjense ustedes que utilizando en más del 90% filtros de protección distal y en un porcentaje mucho menor filtros de protección proximal, en estos pacientes, para los pacientes asintomáticos, la tasa de stroke o muerte a 30 días es del 1.4%, y para los sintomáticos es del 2.8%, o sea que parece que por lo menos este grupo de investigadores está trabajando dentro de los resultados que son esperables hoy en día. ¿Qué nos dice la experiencia para ir finalizando? Y tal como lo presentó Santiago,
muy bien, es indispensable que cada uno de nosotros sepamos cómo nos va en nuestra práctica cotidiana. Esto que voy a compartir con ustedes es un trabajo que presentamos en el Congreso de la Sociedad de la Sociedad Española de Cardiología en el año 2009 y que luego publicamos en el año 2011. Es un grupo de 120 pacientes consecutivos. Ven que los autores es un grupo multidisciplinario, no solamente de cardiólogos intervencionistas, el doctor Hernán Gómez como neurólogo, el doctor Sergio Petrocelli como neurointervencionista, porque ellos son quienes analizaron los eventos. Y fíjense ustedes que en cuanto al punto final inmediato, la tasa de mortalidad, stroke o infarto a 30 días en el grupo asintomático fue del 2.6%, 2% en el grupo sintomático, es decir que en esto que correspondió al periodo de tiempo 1998-2006, aproximadamente, es decir, ya usábamos en el 98% de los casos filtros de protección. Nuestros resultados monitoreados por neurólogos y por neurointervencionistas estaban bien dentro de lo que era esperable, y en el seguimiento hasta 5 años, fíjense ustedes que tuvimos una mayor mortalidad, si bien numérica, sin diferencia estadísticamente significativa por el tamaño de la muestra, y mayor número de infartos, sobre todo en los pacientes sintomáticos, quizás expresión del mayor grado de enfermedad arteriosclerótica de estos pacientes, no solamente a nivel carotidio, sino a nivel de otros territorios, sobre todo coronarios, con una sobrevida libre de eventos los 5 años de 95.8% en los asintomáticos tratados y del 86% en los sintomáticos tratados. ¿Cuál es la realidad de la penetración actual a la luz de la terrible mejoría del tratamiento farmacológico? Cuando nosotros miramos el registro anual voluntario de procedimientos del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas desde el año 2007 hasta el 2018, que es esta información que les estoy compartiendo, esto se refiere a intervencionismo en territorio extracardíaco, vemos que hay un crecimiento exponencial en amarillo de la intervención vascular periférica, fundamentalmente en salvataje de miembro, en isquemia crítica del miembro. Sin embargo, la angioplastía carotidia, que la tenemos aquí abajo en color azul, se mantiene estable a lo largo del tiempo, no ha tenido un crecimiento, quizás seguramente por todo esto que hemos estado comentando anteriormente. En conclusiones, mi visión como cardiólogo intervencionista es que la angioplastía carotidia con stent bajo sistemas de protección se ha constituido una opción de tratamiento endovascular efectiva para la arteriopatía carotidia que evita el disconfort propio de cualquier intervención quirúrgica y la morbilidad, sobre todo cardiovascular, en términos de infarto asociado, infarto periprocedimiento asociado a la cirugía. Los ensayos clínicos que comparan cirugía versus ATP con stent, a mi criterio, no han proporcionado una evidencia clara de superioridad de un tratamiento sobre el otro en pacientes de riesgo quirúrgico estándar, y como cualquier ensayo clínico es criticado muchas veces por su diseño, por cuántos pacientes quedaron afuera, los criterios de inclusión y la experiencia variable de los operadores. En este contexto, la minuciosa evaluación clínica y neurológica preprocedimiento, la selección del tipo de stent y el sistema de protección cerebral más apropiado para cada paciente y un tratamiento farmacológico optimizado determinarán los mejores resultados inmediatos y alejados en los pacientes que decidamos indicarle un tratamiento endovascular. Sin embargo, la angioplastía con stent carotidio puede ser una alternativa a la endarterectomía carotidia solo si las complicaciones isquémicos cerebrales periprocedimientos son iguales o menores a las relacionadas con la intervención quirúrgica. Con esto no tengo más que agradecerles y esperar los comentarios del panel. Muchas gracias. Bueno, Aníbal, muy bien. Felicitaciones. Creo que estuvimos los dos en tiempo. Muy bien, muy bien. Ahora, para aprovechar el tiempo que nos queda, vamos a pasar a los panelistas. Vamos a comenzar con las neurólogas que nos acompañan. Guadalupe, estás por ahí. Si nos gustaría escucharte, compartir alguna opinión o pregunta a los panelistas.
por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a la Sociedad de Cardiología, al presidente, el doctor Diego Nannini, por estar acá, especialmente también, más allá del presidente, a la doctora Lorena Jure, que bueno, tengo el gusto de compartir con ella. Es una persona que admiro, aprecio mucho, una neuróloga vascular reconocida en Argentina, y una persona con la cual la verdad que compartir esto es un placer. Después, en tercer lugar, un poco mencionar el agradecimiento a todos los que están participando, a todos los que están viendo esta actividad tan importante. Y bueno, a Aníbal y a Santiago por las exposiciones, que me parece muy importante que podamos discutir. Yo quería mencionar algunos puntos que me parece para debatir y para un poco pensar. Los comentarios tienen una humilde opinión, que es poder pensarnos desde otro lugar, ¿no? Que es lo que viene disertándose. Lo primero es que esto es un curso de actualización. Si uno analiza la palabra curso de actualización, y en enfermedad que no habla de tratamiento médico, estamos frente a un dilema, ¿no? O sea, como muy bien mencionaron tanto Aníbal como Santiago, toda la evidencia que a la fecha está publicada es sobre tratamiento médico. Entonces, cuando uno habla de no incluir el tratamiento médico en un curso de actualización, para los cardiólogos que están escuchando y para los neurólogos y lo que hacemos esto, es realmente plantearse si la palabra de curso de actualización es realmente así. En segundo lugar, quería mencionar que habíamos sido convocados para otra actividad, que era un curso de stroke, que bueno, no se desarrolló, lo cual también me parece importante para los que están escuchando mencionar esto, porque cuando uno habla de actualización también es importante mencionar que tal vez es lo que uno debería haber estado discutiendo en este momento. Y por otro lado también mencionar lo que Fernando decía, de un poco los días necesarios a tratar en una enfermedad carótida sintomática, que no son 14 días, las guías de stroke actualizadas mencionan que son 48 horas a 7 días, el número necesario a tratar es claramente inferior. No mostrar ningún tipo de guía de stroke, un poco también me parece que en enfermedad carótida sintomática, para los que están escuchando, estamos enfrente de un stroke. O sea, una enfermedad carótida sintomática, el paciente ingresó a la guardia por stroke. Entonces, en esa dimensión y en ese escenario, debería haber aparecido un poco la evidencia sobre las guías recientemente actualizadas, 2019, que tanto la doctora Lorena como yo en otros talleres vamos actualizando y mencionando. Y como último punto para mencionar, el que dirige la batuta no es el cirujano, ni el endovascular, ni la neuróloga, sino el paciente. La medicina transdisciplinaria lo que nos muestra a diario es que el que va a decidir cuál es el mejor tratamiento va a ser siempre el paciente y ninguno de los otros. O sea que, más o menos, tratar de siempre respetar que el protagonista de esto va a ser nuestro paciente. Nada más. Bueno, muchas gracias. No sé si Santiago o Aníbal quieren hacer algún comentario al respecto de las reflexiones de la doctora. Sí, bueno, Guadalupe, me parece muy bien tu comentario. Está bien lo que vos decís. Creo que esto era una visión de un hemodinamista y de un cirujano. Lo que vos decís es cierto, faltaría la visión del neurólogo clínico, que es la que estás brindando vos. O sea, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de nuestras especialidades. Sumado a eso, estoy totalmente de acuerdo con vos que las decisiones se toman consensuando con el paciente, pero la etapa previa de que la decisión la tome el paciente, la tomamos en estas reuniones multidisciplinarias que yo mostré o hablé del escenario, y que creo que son muy saludables para tomarlas, ¿no es cierto? Creo que estamos de acuerdo en lo que decimos, pero enfocándolo de otra manera en la forma de expresarlo. Creo que estamos de acuerdo. Sí, a mí me gustaría también de alguna manera adherirme a esto, porque es cierto que quizás la Sociedad de Cardiología está planificando otro tipo de actividades más relacionadas a una, digamos, presentación de las tres opciones, pero vos fijate, Guadalupe, y seguramente vas a estar de acuerdo que en las dos presentaciones, cuando mencionamos por lo pronto la estenosis carotidia asintomática, lo primero que dijimos es que hay una gran duda de parte nuestra y no hacemos ninguna carótida asintomática
sin que venga el neurólogo y nos diga que por tal y tal factor considera que ese paciente se va a tratar. Fue la primera diapositiva que puse cuando hablé de asintomática, y me acuerdo de las mías porque son las que preparé yo, y puse que realmente con la tasa de stroke que tiene hoy en día bajo tratamiento farmacológico óptimo un paciente con una estenosis carotidia asintomática, cualquier intervención que le hagamos va a tener más tasa de stroke, periprocedimiento o de otro tipo de complicaciones que si el señor sigue con medicación. O sea que estamos todos de acuerdo en que la pata del tratamiento farmacológico es, por lo menos en los asintomáticos, hasta la información que tenemos hoy, no sé lo que pasará cuando se termine el CRES-2 y algún otro estudio que esté randomizando pacientes, y en ese algoritmo de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la recomendación clase 1A es el tratamiento farmacológico, o sea que estamos totalmente de acuerdo, y por supuesto también en plantearle al paciente, de acuerdo no solamente a la evidencia y a la decisión del grupo multidisciplinario, en su caso creemos que solamente se puede hacer una cosa, en su caso creemos que conviene no hacer ninguna de estas intervenciones, o en su caso que puede decir, porque obviamente que el paciente, estamos todos los que participamos en esto de acuerdo que juega un gran rol. Perfecto. Lorena, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las charlas, la verdad que fueron muy claras y concretas. Gracias, Guadalupe, por tus palabras. También una persona con quien la verdad aprecio mucho trabajar y respeto muchísimo. Yo creo que en cuanto a la carótida asintomática, como bien dijeron los doctores, no caben muchas dudas en cuanto a la elección terapéutica y demás. Lo mejor es trabajar en equipo, con un equipo multidisciplinario y ver todos los puntos de vista diferentes, porque uno no puede seguir estrictamente una guía y esas guías hay que adaptarlas al paciente, a las condiciones del paciente y a las condiciones del centro, a la experiencia que tenga el cirujano o a la experiencia que también tenga el endovascular, o sea que uno va a ir adaptándolo en base a eso. Lo que a mí más me preocupa, y creo que es lo que más uno tiene que actualizar, es en cuanto a lo asintomático, en tratar de buscar herramientas o medidas que nos permitan identificar realmente cuáles son las placas o las carótidas de riesgo realmente para el paciente, y que eso sí o sí tiene que ser en equipo, con un buen ecografista, con una buena ecografía ecodoppler, con unas buenas imágenes carotidias, angiotomografías, angio-RMI, sobre todo angiotomografía, y con el cardiólogo y con el equipo entero, el cardiólogo intervencionista, el cirujano, cuando uno detecta estas patologías. Y buscar herramientas o escalas que nos permitan hacer puntajes, como tenemos las escalas para el foramen oval permeable, que sabemos cuál es el foramen oval permeable que tiene mayor riesgo de un stroke, tratar de hacer escalas similares, con puntos, factores de riesgo y demás, que puedan decirnos este paciente tiene mayor riesgo y dar un mayor peso a la decisión que uno toma en conjunto para explicarle al paciente, y que obviamente la decisión final se toma con el paciente. Son decisiones a veces difíciles de tomar, pero si uno trabaja en equipo, yo creo que es mucho más fácil de poder desarrollar estas metodologías. Y quería hacer una pregunta al doctor Damonte sobre los recientes trabajos que están hablando de los tratamientos endovasculares con acceso directo a carótida. ¿Qué lectura tuvo, qué experiencia tiene de estos últimos trabajos? Los trabajos con acceso directo transcarótida por ahora son registros y no tengo yo información, por lo menos propia, de ningún estudio randomizado contra un acceso femoral o un acceso radial, que son los alternativos. Creo que como el tratamiento endovascular de la arteriopatía carotidia es compartido, en centros los hacen cardiólogos intervencionistas, en otros centros los hacen neurointervencionistas, en otros centros radiólogos vasculares, y en otros centros los hacen cirujanos vasculares que hacen la parte endovascular. Probablemente vaya a ser un acceso muy utilizado más por la rama quirúrgica que se dedique a lo endovascular. Incluso se está hablando del acceso carotidio para el implante valvular aórtico transcatéter, con algunos grupos que están mostrando
digamos que es un acceso seguro. Acá es distinto porque estamos hablando de la intervención de la arteriopatía carotidia. No, yo tengo, en nuestro grupo tenemos experiencia cero en ese acceso porque nos resulta sumamente amigable hacerlo por acceso femoral o por acceso radial, a lo que estamos acostumbrados, y con lo cual hemos tenido experiencias del grupo muy buenas, como esta pequeña experiencia que les compartí entre el año 98 y 2006, que ahora estamos actualizando. Pero bueno, sé que se está haciendo, pero me parece que no hay evidencia suficiente como para que pueda desplazar a los accesos habituales que son el femoral o el radial. Bien. Ahí me avisa Diego, el doctor Diego Nannini, que se llegó en un momento a 101 participantes que estaban presentes en la sala. Así que desde ese punto de vista ya fue muy importante este evento. Pablo Garófalo, ¿estás por ahí? Ah, sí. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Bueno, primero felicitarlo a los dos expositores, pero realmente muy lindas charlas, muy didácticas, muy educativas. Yo le quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta la quiero hacer como cardiólogo clínico y como imagenólogo. Ustedes saben que yo hago Doppler. Y bueno, me pasó con dos pacientes en particular que recuerdo, pero bueno, ocurre. Pacientes que son sintomáticos, o sea, hicieron un accidente isquémico transitorio. Los pacientes fueron estudiados, y bueno, con lesiones que yo vi en el Doppler de 50% o intermedias, ¿no? El tema de las placas vulnerables por Doppler está bastante cuestionado, si bien la calidad, como ustedes saben, de los equipos actualmente cada vez son mejores, pero hay algunos centros que cuestionan que uno debe informar placas vulnerables. No obstante, esos dos pacientes tenían placa hipoecoica solamente y obviamente no tenían úlcera. Bueno, esos pacientes a la semana, lamentablemente, hicieron otro evento, como dijo muy bien Santiago, son pacientes de alto riesgo, al haber hecho un evento, pero anatómicamente no tenían lesiones tan significativas. Esa sería la primera pregunta, ¿cómo lo tuvieran ustedes? Vos dijiste muy bien, Aníbal, que estos pacientes quizás con una angioresonancia nos puede dar un poquito más de información, si podrían tener hemorragia intraplaca o un core lipídico vulnerable. Bueno, no sé si han tenido experiencia ustedes. Y la segunda pregunta, Aníbal, sería para vos, pero así concretamente, vos nombraste el estudio Sapphire, que me pareció muy interesante, realmente pacientes de altísimo riesgo, todos, con oclusiones contralaterales, enfermedad coronaria. Bueno, si has tenido de ese tipo de pacientes y contanos si has tenido alguna clase de paciente así. Bueno, la segunda es la más fácil. La mayoría de los pacientes que hicimos inicialmente eran pacientes que cumplían aún antes de publicarse el Sapphire los criterios de inclusión del Sapphire, porque de la evaluación clínica previa surgían factores de riesgo cardiovasculares, infarto previo, insuficiencia cardíaca, EPOC, que hacían que el paciente, o características anatómicas que, como bien dijo Santiago, bueno, lesiones en tándem, lesión alta, cuello hostil, o sea que la mayoría de los pacientes que hicimos antes de la publicación del Sapphire eran pacientes Sapphire. La primera pregunta, que es la más importante y la más desafiante, yo no la voy a contestar, porque esa pregunta para mí la tienen que contestar las doctoras. Yo quiero hacer un comentario. Por eso, después de Santiago, pero esa primera pregunta para mí, la que tiene que responderla son Guadalupe y Lorena. Bueno, está bien, Pablo, cuando estamos evaluando un paciente sintomático que vos encontrás una patología carotidia y que a vos te parece que no hay una placa complicada o que no es severa, no nos olvidemos, que a Guadalupe le va a encantar lo que yo voy a decir, que el paciente puede haber hecho una cardioembolia también. Bueno, Entonces, por eso lo pregunto. O sea, tenemos que estudiar muy bien la placa, pero antes de tomar la decisión, tenemos que estar seguros que no haya hecho una cardioembolia, porque vos estás viendo una placa no complicada y vos sabés bien que el síntoma que da la enfermedad carotídea es porque hay una úlcera o hay un embolismo, ¿me entendés? Y no por la estenosis en sí, que eso sería en un hipoflujo, en un caso extremo. Así que creo que es muy importante complementar el eco
con la resonancia o con la angiotac para ver las imágenes, pero también en conjunto con cardiología clínica y neuro, descartar cardioembolia. A ver, Guadalupe, si querés hacer un comentario. ¿Sí? Sí, Pablo, como un poco mencionaba Aníbal, y como hemos visto en los talleres que damos de carótida, más que nada lo primero que uno tiene que hacer es clasificar el evento. Para que uno diga esto de enfermedad carótida sintomática o asintomática, el neurólogo vascular debe clasificar el evento. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en el caso que vos estás describiendo, más que ir a otro estudio complementario, si una angio-TAC multislide, o si una angio-reso o una arteriografía, es la primera pregunta es esta, es decir, el síntoma que tiene el paciente, el territorio donde tiene, ¿es un territorio de arteria carótida interna, ipsilateral? Esa pregunta tan básica hay que contestarla, a veces no se contesta, ¿sí? En la práctica a veces no se contesta. Entonces, lo primero que uno debería hacer es eso. Y lo otro que hay que recordar para la gente que está en formación es que cuando nosotros tenemos una enfermedad carótida sintomática que dio una ACV, tiene una escala de NIH que es de 5 puntos o más, el tratamiento no es el tratamiento de la enfermedad carótida, es trombolizar. Entonces, primero se tromboliza, y en segunda instancia, lo que se hace es tratar esa carótida en 48 horas a 7 días. Entonces ahí, si vamos a suponer una alta de un 60%, y te da un evento, si una ACV menor o un TIA, cualquiera de los dos, el paciente queda internado, y si uno dice, el paciente no tiene una filtración auricular, el paciente no tiene otra causa, y se llama TOAS1, o sea, la causa de la IT o de la ACV menor, es la enfermedad carótida sintomática, se debe externar del lugar donde esté internado con la carótida resuelta. Eso quiere decir la revascularización, ya sea por técnica de endarterectomía o stenting carotidio, en 48 horas a 7 días. Lo que es inadmisible es que el paciente se vaya de la institución, no se estudie adecuadamente, o se estudie y uno diga, esto es por la carótida, y lo recite al mes, a los 20 días, para... Entonces es un concepto que es muy importante que sepamos que los neurólogos que hacemos vascular corremos para trombolizar, corremos para la carótida, corremos para muchísimas patologías, pero que el concepto es primero la clínica y después la neuroimagen, o sea, ya sea cualquiera la que vamos a elegir. 2 estudios complementarios, digamos, no invasivos, ya nos pueden determinar la conducta terapéutica en este caso que vos estás mencionando, Pablo. Yo quería aportar a esa pregunta de lo que dijo Guadalupe, que hay que clasificar el tipo de ACV previamente, y nos va a ayudar mucho la imagen, la resonancia, para ver qué tipo de imagen, porque no es lo mismo encontrar una ACV de pequeña arteria, que es más profundo, el lentículo capsular, que una imagen bien típica de embolia. Obviamente una embolia, una cardioembolia, es una imagen también un poco diferente imagenológicamente cuando le encontramos a una embolia de arteria-arteria, y a las carótidas, como tuvimos recientemente con Fernando en el Sanatorio Parque, un paciente que hizo un ACV isquémico hemodinámico por carótida, con toda la clínica. Es muy importante también el interrogatorio del examen físico, en qué contexto hace el paciente, porque este paciente que vimos recientemente era bien hemodinámico, y cuando vemos la resonancia, la isquemia era bien de territorios limítrofes, que habla de hemodinamia y no tanto de embolia también. Entonces es importante correlacionar el interrogatorio, el examen físico, la imagen a nivel de resonancia, que nos aporta mucho para poder hacer la clasificación de TOAS, que es la clasificación que se utiliza en neurovascular, sumar todas las imágenes que nos aportan datos, porque el ecodoppler nos aporta un montón de hemodinamia, de cómo está el pico de hipertensivo y demás, ver la angiotomografía que aporta un montón, si es una placa ulcerada, bordes netos, bordes irregulares, qué carga de calcio tiene, porque también en carga de calcio o carga de una placa blanda uno va a tomar una decisión, también ayuda a tomar una decisión a veces en arterectomía versus stent, cuando uno tiene ese paciente menor de 70 años que es casi igual el riesgo de complicaciones periprocedimiento. Yo creo que hay que sumar todo y que muchos ojos tienen que ver todo y que todos veamos lo mismo y que apuntemos hacia el mismo objetivo, que es el mejor tratamiento para ese paciente. Perfecto. Mario. Bueno, buenas noches. Muy buena la disertación. El aporte de los neurólogos acá me parece que, así como el Heart Team, el Brain Team, me parece que es fundamental.
siempre el miedo de cuando una paciente estuvo sintomático, tuvo una ACV, el miedo de una conversión a hemorrágico en la necesidad de hacer heparina y doble antiagregación, siempre uno lo tiene, depende del tamaño del ACV, y varias cosas que a uno le quedan en el tintero. Uno ve divergencia en los estudios, a veces nos manda un informe de un Doppler, no le cierra con la resonancia, y después le hace una arteriografía, y hay mucha discordancia en cuanto a los métodos de imagen, es una impresión. La otra cosa es, ¿cómo ven el polígono de Willis cada uno de ustedes al momento de tener que revascularizar? ¿Cómo lo interpretan eso? ¿Qué importancia le dan a ese polígono de Willis, suficiente o no? Y bueno, y un poco felicitarlos por la exposición. Si querés, te empiezo respondiendo yo la última parte, que es la que ahora me acuerdo bien de la pregunta. Yo mencioné que nosotros tenemos diferentes alternativas de protección cerebral que para nosotros es mandatorio realizar durante una angioplastía carotidia con stent. Puede ser una protección con filtro distal o puede ser una protección proximal. Para poder realizar una protección proximal, nosotros necesitamos tener un polígono funcionante. Tenemos que inyectar la carótida contralateral y ver que tenemos un polígono funcionante y ver qué pasa cuando inflamos un balón en la carótida externa y en la carótida primitiva. Incluso podemos medir la presión y vamos a saber la tolerancia que tiene el paciente. Entonces, para nosotros, cuando vemos un paciente que porque tiene una placa trombótica y por el motivo que sea, el equipo que está tratando al paciente decide que en vez de ir en arterectomía va a ir a angioplastía con stent, y nosotros ahí vamos a hacer una protección proximal, o porque el paciente también es de alto riesgo quirúrgico y tiene un bucle que no vamos a poder ponerle un filtro distal, la evaluación nuestra más importante del polígono es la que vemos funcionalmente en la sala de cateterismo, inyectando en la carótida contralateral y viendo qué es lo que pasa. Nos sirve porque el polígono lo vamos a ver por angioresonancia, lo vamos a ver por tomografía multislice, pero para el intervencionista en el momento es muy importante tener esa evaluación funcional, inyectando el contraste y viendo cómo se llena, cómo se opacifican las arterias del hemisferio contralateral a través de la carótida sana, que nos va a permitir hacer una protección proximal. Sí, tal cual, Aníbal. Como yo mencioné, todos los estudios por imágenes son importantes, pero realmente el estudio dinámico que uno hace cuando hace una angiografía, que creo que sigue siendo el gold standard, te da, realmente vos podés ver en esos polígonos que el lado sano por ahí inyectás y te llena prácticamente todo el hemisferio contralateral, y que vos sabés que vas a trabajar tranquilo, o más tranquilo, porque tenés una buena compensación del otro lado, ¿no es cierto? Pero creo que estas cosas, insisto, las tenemos que definir en la reunión multidisciplinaria, y creo que es muy importante la opinión de los neurólogos cuando hablamos de la compensación y de los polígonos y del sistema de las vertebrales, obviamente también, ¿no es cierto? Perfecto. Germán, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad, muy claros los dos especialistas, realmente en sus consideraciones en base un poco al trabajo en equipo y hasta dónde llegan sus límites. Y básicamente la pregunta que quería hacer yo un poco ha sido respondida en parte, sobre todo por las consideraciones de la doctora Jure, que pertenecemos al mismo equipo. Yo soy por ahí un cardiólogo devenido en el ultrasonido, y por eso, sobre todo para Aníbal, la pregunta mía, básicamente, Aníbal, sabemos que el mayor miedo para ustedes o limitación por ahí, bueno, sí, es el stroke dentro del ligado al procedimiento. Ahora, obviamente que al pasar la guía, los trombos se pueden desprender desde el callado, se pueden desprender desde la carótida común, pero incluso muy bien y muy claro quedó el tema de los sistemas de protección que usan.
pero ¿qué te asusta más o qué te lleva más a considerar por ahí las limitaciones de tu procedimiento? Una placa hipoecoica, aunque sea localizada, hablo de la placa hipoecoica de bordes netos, o la placa fibrocálcica a un mismo porcentaje inferido de oclusión, me refiero. O sea, la placa fibrocálcica, que muchas veces son excéntricas, que mostró muy bien Santiago una foto de en una cirugía, ¿te da más miedo de oclusión o la placa fibrolipídica de bordes regulares, que muchas veces son pacientes más jóvenes, y que por ahí está descrito que son más embolígenas? Bueno, un poco esto va de la mano del planteo que hice yo del análisis metodológico por segmentos de las características de todo lo que nos vamos a encontrar. Lo primero que me preocupa es tener un arco aórtico hostil, porque si yo tengo un arco aórtico hostil, como decíamos, o por elongación del callado, por ateromas del arco aórtico, por placas ulceradas del arco aórtico, ahí no tengo ningún sistema de protección todavía que vaya a evitar un evento embólico menor, mayor o microembólico. Entonces, eso es lo que más me preocupa, más que las características de la placa. Si el ecocardiografista me muestra una placa que por la decisión multidisciplinaria la vamos a tratar de manera endovascular y es una placa hipoecoica, no me genera una preocupación mayor que una placa fibrótica. A lo mejor dentro del armamentario de tipos de stents que tenemos, puedo elegir para evitar una posible microembolización tardía cuando ya terminamos, o embolización tardía que pueda producir un stroke menor. Luego que se fue el filtro, que sacamos el filtro, probablemente use un stent no solamente de celda cerrada, sino uno de estos stents que tienen micromallado de polietilén-tereftalato, que generan una contención de la placa, es mucho mayor que un stent convencional. Eso está evaluado en angioplastía coronaria mediante tomografía de coherencia óptica. Yo le pongo un stent convencional a un paciente en una arteria con carga trombótica, me quedó bárbaro por angiografía, pero si le hago un OCT, veo que tengo placa y trombo protruyendo, que es el que hace que el paciente no tenga un síndrome clínico de repercusión positivo en el electrocardiograma, no baja el ST como yo quisiera, etcétera, etcétera. Bueno, acá pasa algo similar. Si tengo una placa muy voluminosa, con un core lipídico necrótico y le pongo un stent convencional, probablemente ese sea el paciente que más chance tiene de hacer algún evento, ya sea imagenológico, stroke menor, AIT, con suerte, si Dios quiere, por más que angiográficamente haya quedado perfecto, pero tengo herramientas hoy en día para poder ir con un approach específico para ese paciente. Perfecto. Bueno. ¿Alguna consideración de la antiagregación? Puede hacer Santiago para la cirugía y si querés yo para y de los panelistas los que quieran. El tema de la antiagregación siempre a los cirujanos nos preocupa que el paciente llegue con una doble antiagregación a la intervención, porque al igual que en la enfermedad coronaria siempre hay un poquito más de riesgo de sangrado, de hematomas. De todas formas, son cuestiones manejables, como yo les mostré, se trabaja muy prolijo. Vieron que en las imágenes que yo mostré no había sangre prácticamente, o sea que a los neurólogos les gusta que los sintomáticos lleguen con doble antiagregación a la cirugía, y bueno, son cuestiones que a veces nos podemos hacer los distraídos y si Guadalupe no nos ve, por ahí se la suspendemos un par de días antes, pero bueno, la idea sería que llegaran siempre con doble antiagregación a la cirugía para disminuir los riesgos de los cuales ya sabemos, ¿cierto? Obviamente la doble antiagregación en cirugía siempre es un factor de riesgo para favorecer los hematomas en el postoperatorio. Aníbal, lo más breve posible, por favor, pues ya estamos. Para nosotros rápido, yo lo mencioné, para mí es, por supuesto, doble antiagregación plaquetaria previa con dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel, no de 300,
y también con alta dosis de estatina previa. El paciente tiene que venir con alta dosis de estatina previa y si lo precargamos además, mucho mejor. Por lo menos en imágenes disminuye los nuevos microinfartos, que quizás no tengan en lo inmediato ninguna repercusión clínica, pero no lo sea a largo plazo. Así que para mí eso es fundamental. Bueno, entonces para ir cerrando, felicitaciones a todos, a los disertantes, también a los panelistas por la participación. Muy oportunas las preguntas y las observaciones de todos. Evidentemente nos podemos llevar como mensaje que en los llamados sintomáticos la revascularización se impone. Cada centro y cada vascular team integrado por neurólogos, cardiólogos intervencionistas, imagenólogos y clínicos internistas definirá el tratamiento apropiado, y en los asintomáticos se refuerza claramente el tratamiento médico óptimo, que en los últimos años tomó un rol muy activo y preponderante, y también dejar en manos del grupo definir cuáles son las denominadas placas de riesgo para poder intervenirlas. Así que bueno, nada más. Agradecemos a todos los que participaron y damos por finalizado acá la reunión. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Un gusto haber participado con todos ustedes en esta reunión. Gracias, Diego. Muchas